Bueno, eh, la idea de la sesión de hoy, nos vamos a tardar, yo creo que máximo 50 minutos, bueno, vamos a tardar aproximadamente 45 minutos para que toda la información quede clarita. Ya ven que a mí en lo personal no me gusta tardar, por mí tardar media hora es suficiente, ¿no? Con tal de que nos reunamos frecuentemente, yo creo que es mejor. Pero la idea de hoy es ver preguntas difíciles. Entonces vamos a ver, y la idea es que participen porque hay muy poquitas. Bueno, ya se metió Jess Sandoval. La idea es ver estas preguntas. Y quiero que me digan qué opinan, me digan si creen que es algo que los clientes hacen con frecuencia. También he observado que hay preguntas que son más frecuentes en algunas ciudades de México que en otras. Entonces, si queremos ser asesoras internacionales, bueno, entonces esto se pone todavía más interesante. Ah, creo que me da chance de compartir. A ver, de estas preguntas, ¿cuál creen que sea la... ¿Ya se ve? No, va. No. Ahora sí. Ya se ve. ¿Hay riesgo? ¿Qué renta variable? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué son los ETFs? ¿Cuál creen que sea la menos frecuente? La menos frecuente de estas cuatro. ¿Qué es renta variable? ¿Qué renta Tal vez que variable es renta variable. definitivamente? Le voy a poner la Ujú, número 4, ¿no? ujú, ujú. Frecuencia. Después, la penúltima más frecuente, menos frecuente, perdón, Son los que son los que son los TTP. ETFs, ¿no? ¿Hay riesgo? ¿Y cuánto voy a ganar de estas dos? Y ya se los pongo de otra manera. ¿Cuál creen que sea la más frecuente entre las dos? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Es la más frecuente entre las cuatro, ¿no? Ujú. Sí, Ahora, mi teoría es que en la Ciudad de México, al final no es tan frecuente que te pregunten cuánto voy a ganar que, por ejemplo, aquí en Guadalajara. Mi punto de vista, mi teoría es que en la Ciudad de México la gente ya sabe que la renta variable es variable y que no se pregunta eso. Es como una pregunta tonta, ¿no? A ver, ninguna pregunta es tonta, pero creo que si entendemos, imagínense que están enfrente de un cliente que ya sabe qué es renta variable, ya sabe qué es invertir en bolsa. Si ustedes le están proponiendo invertir en renta variable y les dice cuánto voy a ganar, ¿cómo calificarían esa pregunta? ¿Como una pregunta tonta o como una pregunta qué? Imagínense que ustedes ya le explicaron al cliente durante una hora qué es renta variable, qué son los NTFs, qué es ETFs, perdón, qué es invertir en bolsa y el cliente les dice cuánto voy a ganar. ¿Cómo califican esa pregunta? ¿Es una pregunta qué? Nada más como para sondearlas. Es una pregunta inteligente, auténtica. ¿Cómo la verían? pues una pregunta hasta cierto punto lógica, ¿no? Porque yo creo que el cliente lo que quiere saber justamente es después sí, después de invertir su dinero, ¿cuánto va a ganar? Entonces, Ya. yo Pero creo que es una pregunta lógica. es una pregunta lógica, pero es una pregunta sensata si ya entiendes la renta variable, sí o no. No, yo digo que no, porque ya sabes justo que hay muchas fluctuaciones y muchos cambios. Bueno, hay mucha volatilidad, pues. Esa es y ustedes díganme si me estoy poniendo medio filosófico, pero ese es el problema con esa pregunta. ¿Cuánto voy a ganar? Eh, o sea, es como decir qué va a pasar mañana. ¿Sí me explico? Y la respuesta más precisa es simple, sencillamente no sé. ¿Sí me explico? Pero no le podemos decir eso al cliente. ¿Están de acuerdo? Entonces, Ujú. aquí la idea de esta sesión es no darle la vuelta a esa pregunta y tratar de contestarla como si fuera una pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Sí me explico? Ese es el objetivo de esta plática. No es tan fácil, hay que pensarle un poquito, pero se puede porque
la idea es que le puedan dar una respuesta al cliente breve y rápido al principio, a partir de la cual puedan desarrollar la respuesta, pero sin que parezca que están ahí como que toreando la pregunta. ¿Sí me explico? Sí hay que dar una respuesta muy clara. ¿Quién se animaría a preguntarme eso? Perdón, a responderme eso, en esa línea de contestar algo breve, concreto, sin torear. ¿Cuánto me vas a dar? Imagínense que están en un plus. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Quién se anima a contestarme? Yo les contesto que depende de las condiciones del mercado, pero que históricamente, por ejemplo, en el Standard Poor's se ha dado aproximadamente entre un 12 a un 15% y que las proyecciones que se hace a través del cotizador, que también Allianz es muy como, ay, se me fue la palabra, es muy precavido con los Ah, rendimientos ok. de proyectar. Sí, ¿qué opinan las demás? Yuli, Male, Maripaz, Lore y Pues sí, Ariadna. No sé si. ¿Qué opinan de pues sí esa? es darle una respuesta hasta cierto punto de certidumbre que está protegido contra inflación, pero que puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado y de lo que pasa también en el mundo, ¿no? Sí. Ahora, una manera de resumir aún más eso es, si inviertes en dinámico dólares, que vas a dar, o sea, vas a ganar lo que dé el mercado. Esa es otra manera de ponerlo más sintética. O sea, mi punto aquí es que es una pregunta, es una mala pregunta, porque eso no se pregunta, o sea, muchas veces el cliente la puede hacer como para ponerlas a prueba, pero no se pregunta eso porque no hay una respuesta concreta, pero sí hay que tratar de dar una respuesta concreta, aunque no la haya. Dice Ariadna, ¿por qué sugerimos ese portafolio de inicio? Porque es el que más potencial ha dado, ¿no? Es el que más potencial tiene y el que más rendimiento ha dado históricamente, Ilse. Y aquí, ojo, eh, si se acostumbra el cliente o la fuerza de ventas a vender UDIs y CETES, es por una costumbre que tienen algunas aseguradoras mexicanas nada más, pero no dan rendimientos interesantes. Es una manera de simplificar la respuesta, ¿no? La renta variable de Estados Unidos ha dado más históricamente. No sé si contesto tu duda, estimada Ariadna. Sí, Male. Y yo creo, y me gustó mucho la respuesta que dio Jess, si le queda muy claro, si somos muy precisas, explicándole al cliente qué es la renta variable, la respuesta que dio Jess me parece muy Sí, acertada. sí, yo creo que también. Y sin titubear, ¿no? Sin tambalear de tac, 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 ¿no? O sea, y hay que ensayarla, porque si es una pregunta que puede causar cortocircuitos si no la pensaste antes, ¿no? Es como que, es como estaba platicando ayer con mi cuñado. Él se dedica a vender tubos de PVC y dice que a veces se tarda, no horas, pero mucho tiempo explicando la calidad del material, yaga, 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 y el cliente dice, no, pero está muy caro. No está caro, te estoy explicando las propiedades. Bueno, esa pregunta esa declaración de está muy caro es como si te dice cuánto me vas a dar. Es que no entendiste todo lo que te estoy diciendo, pero bueno, que no les haga cortocircuito. Sobre todo si ya entendieron ustedes la renta variable, se le explican al cliente y el cliente hace preguntas como si no le hubiéramos explicado nada, ¿sale? Pero bueno, rápidamente, para no perder tiempo. Vámonos desde la pregunta menos frecuente hasta la más y nos frenamos más en las más importantes que son las últimas dos. ¿Qué es renta variable? ¿Quién me lo contesta? Que no sea, para no abusar de la participación de Jess. ¿Quién más me dice qué es renta variable? Es la menos frecuente, no la van a hacer, pero ¿quién me la resume así brevemente, comercialmente, contundentemente? Ya llegué, aquí ando. ¿Qué onda, Los Maxi? estoy Gracias. escuchando. ¿Qué onda? Ahorita me conecto a mi casa, voy manejando. Órale. Gracias. Sin clavarnos tanto en esa última, menos frecuente, ¿qué renta variable? ¿Quién se anima?
Lore, Yo, Yuri, yo, Maripaz. Ajá. renta variable es hacerte socio de las empresas más importantes de Estados Unidos, es adquirir acciones de esas Sí. empresas. Renta variable es eh, hacerte socio. Pueden ser empresas de cualquier lado, ¿no? Renta variable mexicana es pues los activos de inversión, en específico acciones de compañías. Si tú compras una acción, te haces socio, ¿no? Entonces la renta variable es aquel activo de inversión con un porcentaje de rendimiento variable, y este es variable porque pues cambia de precio todo el tiempo por la oferta y la demanda, y en general nos referimos a a la renta variable también como acciones. ¿Nadie tiene dudas de la renta variable? Renta variable es comprar acciones y hacerte socio de compañías, pueden ser de México, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Queda claro, ¿no? ¿Qué es renta variable? Nada más como para, bueno, ahí está un videíto. Eh, ¿Quién me recuerda las tres fuentes de ganancia de la renta variable? Que no sea Yes ni Male, ni Monse. Sería plusvalía, dividendos y se me fue el último. Protección cambiaria. Cobertura cambiaria o tipo de cambio, Ajá. ¿no? Entonces ya, palomeada la renta variable, si alguien quiere profundizar en ese tema, bueno, les voy a pasar también aquí este videito que si no me equivoco hice con Monse. Sí. Oye, No se queden con las dudas de la renta variable, pero la vamos a dar por sabida la renta variable ahorita. ¿Sale? Entonces ya, renta variable bye. ¿Qué son los ETFs? ¿Quién me dice? Aquí voy a poner este videito también. ¿Quién me dice que no sea? A ver, pues ¿quién queda? A ver, Lore, ¿qué son los ETFs? Ya para palomearlos. Pues son como no son como, son los instrumentos que dictan en dónde puedes invertir, en dónde es lo mejor invertir en SP 500, los conductuales que te llevan a invertir. Los conductuales, ok. O sea, los conductuales te refieres a los que te dicen que te guían. ¿Qué te guían? Ok. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir qué es un ETF? Pues son los vehículos financieros donde se invierte nuestro dinero de acuerdo a las mejores empresas. Sí, también. O sea, acuérdense, piensa en un ETF como ese gestor automático. Tú le Exacto. das tu dinero al ETF y el ETF lo acomoda solito. ¿Qué es lo único que le tienes que decir al ETF? ¿Se acuerdan? Solo le tienes que dar una indicación al ETF. ¿Se acuerdan cuál era? Quien quiera puede decir. ¿De dónde son las empresas donde quieres, Sí. Sin en las ser que quieres más, invertir, ¿no? sí, sin ser más nerds, sin ser más detallistas en lo técnico, lo único que le tienes que decir al ETF es de qué país quieres que sean las compañías de las cuales te vas a hacer socio. Y el ETF dice, ok, Corea del Sur, bueno, me voy a ir a Corea, dice el ETF, a seleccionar las mejores compañías para que tú te hagas socio de ellas. ¿Alguna duda de los ETFs hasta ahorita? Véanlo como un gestor automático. Traten de entender la idea, no tanto aprenderse una definición o un grupo de palabras en desorden. Traten de entender la idea. ¿Dudas de los ETFs ya para palomearlo? Yo, Dígame. am, digamos, que es que voy a decir lo que capté y si me hacen el favor de decirme si estoy bien o si estoy mal. Quiere decir que yo, dentro de Allianz, puedo elegir cualquier portafolio, por ejemplo, el de los individuales, que está, por ejemplo, el de China, y Allianz tiene ETFs que va a buscar las mejores inversiones, o entendí todo mal. Pero ¿cuál es la pregunta? Perdón, ¿cuál es la definición? Es O que, sea, ajá. mi pregunta es si esto funciona con todos los portafolios de inversión o solamente con el de las 500 empresas Ah, más ya te entendí. poderosas. Ok. Cualquier compañía que tenga ETFs funcionaría así. Número uno. Número dos.
¿Las 19 alternativas de inversión del Optimax Plus de Allianz son ETFs? Sí. ¿Las 59 alternativas de inversión de el Optimax Patrimonial son ETFs? Sí. ¿Las 167 alternativas de inversión del Evolution en Investors Trust, todos son ETFs? No. Siempre que sean ETFs funciona así, pero reduciéndolo a lo práctico y simple, las 19 del Optimax Plus de Allianz México son ETFs. O son alternativas de inversión que están compuestas principalmente de ETFs. Con eso ya queda más claro, Ariadna. Sí, muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Eh, Entonces, podemos más o menos dejar palomeados los ETFs. Si tienen todavía dudas, escríbanos, mándenos audios como ustedes quieran, ¿sale? El chiste es que les quede clara la idea y la podemos profundizar a tal, bueno, creo que aquí, no sé si aquí lo hicimos en su momento, pero recuérdenme, aquí hicimos un ETF desde cero, hace como un mes o soñé. Sí, ¿no? Ah, bueno, entonces ustedes ya están del otro lado en eso. Bueno, ahora sí, primera pregunta difícil. Eh, ¿Hay riesgo? Dejémoslo en el Optimax Plus o en el Evolution de Investors Trust. ¿Hay riesgo? O más bien en el S&P 500 de Investors Trust. ¿Hay riesgo sí o no? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Quién se anima? La que quiera. No hay riesgo porque riesgo es la probabilidad de que haya pérdida absoluta o pérdida definitiva Permanente. y eso no existe, permanente. Sí. Muy bien. ¿Quién le ayuda? ¿Quién no ayuda, sino que agrega sobre la respuesta de Male? ¿Por qué no existe entonces la posibilidad de pérdida permanente? Ya nos dijo Male que no hay riesgo porque riesgo es la posibilidad de pérdida permanente. Si invertimos en dinámico dólares, por ejemplo, en Optimax Plus no existe eso, no existe esa posibilidad, pero ¿por qué? ¿Quién me dice? Por la volatilidad. Por la volatilidad, ¿qué tiene la volatilidad? ¿Por la volatilidad no hay riesgo? ¿O cómo? Sí, no hay riesgo porque el riesgo es perder todo tu dinero y eso Ajá. no va a pasar. Eh, Ay, se me fue la idea, perdón. No te preocupes. Otra vez. Ya nos dijo Male que riesgo es la probabilidad de pérdida permanente. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Por qué eso es el caso? ¿Por qué no hay riesgo de pérdida permanente? No hay probabilidad de pérdida permanente si invierto en dinámico dólares del Optimax Plus. ¿Está clara la duda? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una posibilidad de pérdida permanente en dinámico dólares en el Optimax Plus? Yo creo que porque como se invierte a través de ETFs y son instrumentos automatizados que están vinculados a índices, pues siempre te va a pensar que tu dinero va a estar invertido en las mejores opciones. Bueno, esa es una muy buena respuesta. ¿Quién más dice algo más? O sea, los ETFs le quitan hacen que se desaparezca esa posibilidad, ¿no? ¿Quién más quiere decir algo más? Pues también porque estamos hablando de el grupo financiero, uno de los grupos financieros más sólidos a nivel global. Sí, si lo quieres bajar, Alianza aplica esa respuesta. Ujú. Y también, puesto de otra manera, tendrían que quebrar las 500 compañías más importantes de Estados Unidos para ver esa pérdida permanente. Entonces, para que existiera riesgo, tendría que existir la posibilidad de que quebraran las 500 compañías más grandes de Estados Unidos de golpe. Entonces, eso está medio difícil que pase. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el riesgo? No sé si estés a la mano, Monse, pero me acuerdo que tú decías Sí, que, tú decías que cuando te decían eso, tú primero le decías, a ver, lo que hizo justamente Male. Primero, cuando decían eso los clientes, si es que lo llegaran a decir, lo primero que hacías tú es primero explicarle o decirle la definición de riesgo, tal como hizo Male, ¿no? Bueno, siempre no. ellos definen riesgo y no saben y les digo que el riesgo es la probabilidad que pierdan todo su dinero Ok, se cortó un poquito, y eso pero no va a suceder. ya.
Ok, gracias, Monse. Bueno, el punto es que no hay riesgo y se empieza a argumentar a favor de eso, explicándole al cliente qué es riesgo, la posibilidad de pérdida permanente y explicándole que esa probabilidad no existe por los ETFs y porque tendrían que quebrar todas las compañías que sostienen al mundo. Entonces no es probable, ¿sale? Y ahí lo que podremos agregar es hacer la diferencia entre justamente riesgo y volatilidad. No hay riesgo, pero sí hay volatilidad. ¿Alguien me recuerda qué es volatilidad? Maripaz, ¿te acuerdas qué es volatilidad? Pues es el que puedas tener una mayor o menor ganancia con el transcurso del tiempo. O sea, a lo mejor hoy puedes perder y 2, 3 días después te puedes recuperar. Es esa volatilidad que hemos visto en las gráficas. Sí, volatilidad son los cambios en el Ujú. es la Es magnitud el comportamiento de los cambios. Ay, perdón, ¿sí me escuchan? Es que voy en un puente. Sí, ahorita sí te Monse, sí se escuchamos. escucha. Ah, bueno, yo decía que era el comportamiento, o sea, como el comportamiento de los portafolios, que pueden subir o bajar sus Sí, precios, pero en general la volatilidad es este comportamiento que se refleja en el tiempo. sí, tal cual. Volatilidad, baja volatilidad, el precio suave. Alta volatilidad, movimientos bruscos. Acuérdense de no usar a la ligera entonces la palabra riesgo y la palabra perder. Si el cliente no la dice primero, ustedes no digan primero la palabra riesgo. ¿Por qué? Porque no existe eso a la hora de invertir en estos productos. Y perder es cuando ya tu minusvalía la haces efectiva. Si no la haces efectiva, solamente es una minusvalía resultado de la volatilidad. Perder es cuando ya tú le metiste, no sé, 500,000 pesos, cae al siguiente día a 495 y vendes todo. Ahí ya esa minusvalía de 5,000 pesos se cristalizó y se hizo una pérdida. Pero no usen a la ligera esas palabras porque tiene una connotación muy densa, muy pesada, muy negativa, obviamente, y ni siquiera aplica realmente. ¿Sí me explico? Tengan cuidado con esas palabras de riesgo y pérdida. Entonces, dudas de esa pregunta, ¿hay riesgo? Traten de ensayarla, porque digo, no todas sus respuestas, pero siento que ya entienden las respuestas, pero solo les falta a algunas de ustedes, no a todas, articularla. Siento que a la hora que me la dicen se oye así como, no se ve tan, no es una respuesta tan firme o tan segura. ¿Sí me explico? O sea, si ahorita no están dando una respuesta segura y firme, bueno, pues con los clientes quizás menos probable sea que den una respuesta firme y segura. ¿Sale? Entonces traten de ensayarlas, de entender las respuestas y presentarlas con más elocuencia. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya nada más nos falta la última pregunta, la más difícil, pero ¿alguna duda de la pregunta qué renta variable, qué son los ETFs y hay riesgo? ¿Algún comentario, alguna duda o algo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Segura, segura? Todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a la última pregunta. ¿Cuánto voy a ganar? Ya nos decía, ¿sí estoy compartiendo todavía o ya no? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, dejo de compartir por un poquito, nada más para que se vea mejor todo. Creo que ya no está. ¿Cuánto voy a ganar? Esa es la pregunta que nos falta. ¿Nos recuerdas, por favor, Jess, tu respuesta, que fue de las favoritas hasta ahorita? Que depende de las condiciones del mercado, pero que históricamente en el que se más invierte, que es en el Standard Poor's, se ha dado un rendimiento aproximado de entre un 12 y un 15%. Ok. Entonces, depende del mercado. ¿Y qué es el mercado? Pues la suma de lo que hacen todos los inversionistas, ¿no? Lo que depende de lo que pase a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel económico, etcétera, etcétera. A mí, otra respuesta que me creo que puede ser contundente es: ¿cuánto me vas a dar? Más que CETES y UDIs.
¿Qué opinarían de esa respuesta? Más que CETES y UDIs. Si no damos más que CETES y UDIs, pues entonces no tenemos realmente ningún atractivo en términos de rendimiento. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque los CETES y la UDIs es lo más convencional de lo convencional, de lo convencional, de lo común y corriente, de lo aburrido. Es lo más aburrido de lo más aburrido. Entonces, si no damos más que lo más aburrido y convencional, pues no somos tan atractivos desde el punto de vista del rendimiento. Y con decirles desde el punto de vista del rendimiento, les digo que hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, el servicio que ustedes puedan dar, la atención frecuente, el vehículo en sí, de cómo está diseñado el producto, etcétera, etcétera. Pero al final lo que importa es el rendimiento. Entonces, ¿cómo ven esa respuesta como posible respuesta? Mira, te vamos a dar más que CETES y UDIs. ¿Qué opinan de esa respuesta? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Yo sí tenía esa duda porque justamente en una cita me dijo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Ajá. Y le contesté que ganes, que tu rendimiento sea muy similar al de CETES. Así contesté, Bueno, no es ¿no? mala respuesta. No es, y otra vez, el problema con estas preguntas difíciles es que tienes que saber medir lo que vas a decir y no quieres decir, no quieres hablar de más, ¿no? No quieres ser técnica, no quieres aburrir a los clientes. Entonces, lo mejor es ser breves, pero en esa brevedad no dejar de dar información valiosa y no decir cosas que no. Pero esa respuesta a mí me parece precisa, porque también, como decía Jess, el promedio de los últimos años del S&P 500 en realidad es más alto que el de los CETES. Entonces, al final fue una respuesta muy conservadora, Ariadna, porque el peor escenario en realidad a largo plazo tampoco es ese. ¿Sí me explico? Un año puede haber volatilidad, pero no en el largo plazo y no en promedio. No sé si me expliqué más o menos ahí o alguien quiera comentar algo más. Yo ahí me quedé con esa duda, Rodo, de lo que Sí. acabas de decir. O Ajá. sea, prácticamente le estás diciendo Que sí que. que sí es más alto que el CT. Es que el promedio de largo plazo del S&P 500, que es lo más convencional fuera de CETES y UDIs, o sea, lo más aburrido del aburrido. A ver, vámonos así hasta atrás. ¿Qué es lo menos sofisticado para hacer con tu dinero? Guardarlo en el colchón. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que sigue, en el banco. El banco, De ahí que sigue, CETES, UDIs. CETES, De ahí que sigue, renta variable. renta renta variable. variable en México. No sé por qué la gente le llama la atención la renta variable en México. A mí me parece lo más, no sé, sin chiste que pueda. Bueno, después de renta variable podemos poner, después de CETES y UDIs podemos poner SOFIPOS, que dan un poquito más que los CETES, luego renta variable mexicana y luego renta variable en Estados Unidos, el ETF que replica el Standard Poor's 500. Entonces ya nos quedamos ahí. Nos podemos seguir yendo para arriba, pero para no complicar las cosas, el S&P 500 históricamente ha dado más que todas las otras cosas juntas. Va, está bien, Male, gracias, que ya se despide, Male. ¿Sí me explico, Lore? O sea, en el promedio histórico, el S&P 500 ha tenido un rendimiento más alto que los CETES. Los CETES pueden dar por encima del 10%, pero en periodos más bien cortos. En cambio, el promedio de largo plazo del S&P 500 está por encima de eso. También es cierto que hay que ver cómo medimos ese promedio, pero sí le puedes decir eso, Lore. No sé si eso es suficiente. Sí, perfecto. Sí, ya me quedó clarísimo. Gracias. ¿Va? Entonces, si llegara a ser un problema esto de cuánto me vas a dar, den un paso atrás y pueden decir al cliente más que CETES y más que UDIs. Eh, para, también para contestarle de una manera simple y contundente y comercial. Eh, para no meternos en laberintos que no. Hasta de este primer inciso, ¿alguna duda, algún comentario, alguna queja, algún algo? ¿No? Entonces, ¿cuánto voy a ganar? Por lo menos más que CETES y UDIs. ¿Por qué se ofrecen tanto las UDIs y los
¿cómo se llama? CETES, UDIs y SOFIPOS por la falta de Porque no cultura saben, financiera. ¿Mande? qué más hay, porque no saben qué más explicar. Sí. Pero ¿por qué se promovió con tanta, o sea, ahí ya, por falta de información, ¿no? Pero acuérdense que también Ajá. tiene que ver que las aseguradoras mexicanas, las de siempre, las tradicionales, se dedicaron a promover esto en su fuerza de ventas porque dijeron, no, mi fuerza de ventas no va a entender y sus clientes menos. Entonces, el director comercial le dijo al gerente comercial, tus agentes nunca van a saber qué es renta variable. No, no, y la gente en la calle, clientes menos, que solo vendan CETES y UDIs. Y ya. Por eso en México mucha gente cree que es lo único que existe. ¿Sale? Tiene también que ver eso y lo que dice Monse, falta de información en general. Pero bueno, podemos darle un giro a eso de tal manera que digamos, el rendimiento va a ser más alto que CETES, UDIs y SOFIPOS, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, queja o sugerencia o vamos bien? Esa es como la primera respuesta sugerida de mi parte y cada quien puede tener la suya, obviamente, ¿no? Segunda Rodolfo, yo tengo respuesta, una pregunta. dígame, Maripaz, por favor. Una pregunta. Bueno, CETES y UDIs más o bueno, sabemos el valor que tienen, pero Ujú. por ejemplo, una SOFIPO, ¿cuánto te da en un rendimiento anual aproximado? Por ahí del 9, 10, dan más que CETES. Buena pregunta, pero lo atractivo de los SOFIPOS es que van a dar más que CETES. ¿Por qué Ujú, van a dar más que CETES? ¿Mande? pero por un poquito más No, nada sí, más. poquito. ¿Por qué van a dar Ujú, más que CETES? Porque son como bancos chiquitos con más riesgo. ¿Sí me ok. explico? O sea, una SOFIPO es como Mm, un banco chiquito con más riesgo. Eso es una SOFIPO. Entonces, al ser una especie de banco chiquito, tiene más riesgo y por eso da más rendimiento. Ahí podemos hacer un pequeño paréntesis. ok, gracias. No, pero es buen punto, Maripaz. Ujú. Si el gobierno a ver, díganme un país así que ustedes consideren así medio jodidón. Guatemala. Guatemala. No, Guatemala yo le tengo mucho cariño. Venezuela, 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 sí, muy. O Venezuela. Venezuela. Eh, ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Quién va a dar más interés por tú prestarle a ese gobierno? ¿El gobierno de Suiza o el gobierno de Venezuela? Si tú dices, tengo de dos sopas, o le presto dinero al gobierno de Venezuela o le presto dinero al gobierno de Suiza, ¿cuál de los dos gobiernos creen que les dé más rendimiento, más interés? El de Venezuela, ¿Por qué? porque pues ellos lo necesitan para empezar a generar y obviamente pues se puede establecer un compromiso de te lo presto, pero con este interés, sí o sí. Y Pero si por, él y si pero por, necesita dinero para capitalizar o para generar, pero Suiza igual. Suiza también necesita dinero. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué país me va a dar más rendimiento a mí por yo prestarle? ¿Suiza o Venezuela? Ya me dijiste que Venezuela, respuesta correcta, pero ¿por qué? Porque necesita dinero. Suiza también. ujú, ¿Por porque qué necesitan que les prestes, entonces Suiza por también? eso te prometen más. Pero Suiza también necesita que le ¿Cómo? preste. Suiza también necesita. Porque Venezuela va a prestar, Ah, o sea, el poder adquisitivo es menos de lo que le vas a dar y en lo que él va a prestar a un país como Venezuela, como Suiza, perdón. Mm, bueno, sí, por ahí va la cosa. ¿Cuál Y tiene el riesgo de que no pague más alto? Venezuela. Venezuela, Por eso tiene que dar mucho más interés a cambio. Entonces, ¿por qué dan más las OFIPOS que los CETES? Por lo mismo. Si tú le prestas dinero a Suiza, te da 0,25% al año y lo van a bajar. Si tú le prestas a Venezuela, estoy viendo ahorita, pagan 59% al año. Imagínense, pero a ver, ¿quién le va a prestar a Venezuela? Tienes que estar un poquito mal de la cabeza para prestarle al gobierno de Venezuela. Entonces, solo quise hacer ujú, bueno, no mal de la cabeza, tienes que tener una versión ahí sí al riesgo más alta. ¿Por qué? Porque con la mano en la cintura Venezuela no te paga, ¿no? Países más decentes han dejado de pagar. Entonces, una Sofipo es como un banco chiquito
O sea, la gente que les hable bien de la SOFIPO, que también les hable bien que les expliquen el riesgo de una SOFIPO, ¿no? Ahí sí hay riesgo. Entonces, más que CETES, más que UDIs y más que SOFIPO, la renta variable fuera de México, ¿no? Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es lo mismo que el mercado, que es un poquito más bien lo que decía Jess. Te voy a dar lo mismo que el mercado, te voy a dar, o más bien, el rendimiento va a ser según las condiciones del mercado. Ahí ustedes me dirán cuál les guste más. Podemos escoger el mismo rendimiento del mercado o un rendimiento según las condiciones del mercado. Creo que se oye mejor en la definición de Yes. El rendimiento según las condiciones del mercado. Pero, ¿cuál es el problema con esa definición? Si tú le dices al cliente, o sea, está diciendo, mira, la renta variable varía y si tú me preguntas cuánto te voy a dar, pues te digo que va a dar un rendimiento según las condiciones del mercado. Ahí nos quedamos cortos. Tenemos que hacer, otra vez, en la misma línea de la definición de Yes, de hablar del histórico. ¿Sí me explico? Hablar de los rendimientos históricos. Es decirle, la renta variable varía, te voy a dar el rendimiento según las condiciones del mercado e históricamente el rendimiento promedio está por encima de CETES. Ahí vamos bien. No sé si eso ya les parezca una respuesta satisfactoria. Díganme lo que quieran. Sí, O sea, si les decimos va a dar un rendimiento según el mercado, pues sí nos quedamos cortos. Pero si agregamos históricos, ya va mejor. ¿Qué más podremos agregar? Aquí lo voy a poner aquí a... ¿Sí se está viendo ahorita? Ya no me acuerdo. ¿Sí va? Más que CETES, UDIs y SOFIPOS. ¿Lo mismo que el mercado o según las condiciones del mercado, no? Y aquí, bueno, no. ¿Cómo le hago para...? Uch. Bueno, luego lo pongo... Ah, ya me acordé cómo. Esto lo convierto a... Convertir en desplegable. Ahí está. Bueno, ya hice un desastre. Mira, ya sabes usar push. No, ahorita le pongo aquí. Convertir en desplegable. Ahí está, ahora sí. No, sigue fallando, pero bueno, ya no me voy a trabar en eso. Lo mismo según las condiciones del mercado. A ver, ya se me fue el tren. ¿Qué les iba a decir? Lo mismo. A ver, ¿quién? Estabas diciendo que nos quedamos medio cortos y decimos, depende del comportamiento del mercado. ¿Me vas a Gracias, dar más Monse. que Sí. O sea, según las condiciones del mercado, bueno, esto lo puedo poner aquí abajo. Gracias, Monse. Iba a ser un momento, un silencio incómodo muy largo. Depende de las condiciones del mercado. Eso fue lo que dice Jess. Sí, ¿Qué más? ¿Qué es lo segundo que dice Jess? el Apoyándonos en... Standard & Poor's deja entre el 12 y el 15 Exactamente. promedio anual. Los rendimientos que ya se han generado anteriormente. Rendimientos Que podemos históricos. ver el histórico y no predecir el futuro, pero tomamos decisiones en función al pasado. Sí. Entonces, lo mismo que el mercado, dependemos de las condiciones del mercado, pero bueno, nos apoyamos en rendimientos históricos del S&P 500. ¿Qué otra cosa podremos agregar aquí para que La cuaje renta más? variable varía. Sí, bueno, eso es parte de la otra pregunta, ¿no? Ah, Sobre el futuro, ¿qué vamos a decir? ¿Nada? ¿No vamos a decir nada sobre el futuro? una opinión. ¿Mandé? Nuestra opinión, pero no sé. No sé a qué te refieres. O sea, ya le dijimos al cliente cómo funciona la renta variable, le va a gustar la idea de la renta variable porque le va a gustar hacerse socio de compañías y todo eso, los ETFs, oh, qué interesante. Pero eso no importa si no tenemos una idea clara de la respuesta, ¿cuánto me vas a dar? Ya me enamoré de serme socio, ya me enamoré de todo eso, pero ahorita estamos hablando del rendimiento, no de lo atractivo que es en lo que voy a invertir. ¿Sí me explico? Ya me enamoré de eso en lo que voy a invertir, pero ahorita vamos a hablar en términos fríos del rendimiento. Déjame le cierro porque se va a meter el agua. Espérenme.
Gracias. Ya, perdón, es que ahora sí se soltó el agua. Perdón. Fíjense, este punto está interesante. Hay que hacer que el cliente se enamore del activo en el que va a invertir y además contestar la pregunta ¿cuánto me vas a dar? Son cosas completamente distintas, ¿están de acuerdo? Entonces, ya lo enamoramos. A ver, déjenme lo pongo aquí porque creo que es importante. Enamoramiento con el activo de inversión. Y voy a poner aquí S&P 500 y ETFs. Entonces, fíjese cómo la labor es hacer que el cliente se enamore del activo, decirle que se va a hacer socio, etcétera, etcétera, y luego clavarse en el tema del rendimiento. Lo voy a poner acá arriba. Después clavarnos en rendimientos. Yo también lo que les digo cuando Ajá. me pienso es que históricamente, o más bien la tendencia de todas las bolsas siempre es ir a la alza por condiciones Sí. económicas. Entonces, que igual si revisan el histórico desde hace muchos años, siempre hay tendencia en subir. Aunque exista volatilidad en ciertos periodos, pero siempre la tendencia es subir. Eso es lo que hacía falta. Hablar del futuro, tener una opinión sobre el futuro. Ya dijimos que la renta variable está bonita, ya dijimos que los ETFs están muy bonitos, ya es increíble. Ya dijimos que la renta variable varía. Ya hablamos de los rendimientos históricos, nada más nos faltaba hablar del futuro. Entonces, ¿cómo hablamos del futuro con cosas como la que acaba de decir Jess? La tendencia siempre es a la alza, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden hacer como para hablar del futuro? Monse ya se salió, ¿va? Pues es que es justo eso que dice Jess, que con el tiempo, obviamente, pues sus rendimientos van creciendo, aunque haya volatilidad, va a ir generando, conforme va pasando el tiempo, pues sus rendimientos van creciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la tendencia siempre, ¿no? Sí, Ahora, si la pregunta es ¿por qué eso va a seguir siendo la tendencia? ¿Qué me contestarían? Ok, así es, pero ¿por qué va a seguir siendo así entonces? pues Por- porque los sistemas financieros y el mercado se están moviendo, o sea, nunca van a ir o sea, es que es volver a lo mismo, nunca van a ir a la baja con el tiempo, al contrario, se ¿Pero está por moviendo el qué? mercado. Pero otra vez, ¿por qué? O sea, ya me dijeron que siempre van a de la lluvia. Porque se sigue invirtiendo en acciones, porque las compañías siguen invirtiendo, siguen generando dinero, Bueno, siguen generando ganancias. eso se oye mucho mejor. O sea, porque al final la tendencia de la economía siempre es al crecimiento, ¿no? O sea, el objetivo es crecer, el objetivo es ser más eficientes, el objetivo es ganar dinero, el objetivo no es perder dinero, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a tener forma la respuesta sobre el futuro. Por eso tanto énfasis en tener una opinión sobre el futuro. ¿Sí me explico? Sin certeza, solo una opinión. ¿Qué otra cosa podrían decir? La tendencia siempre es al alta, las economías siempre crecen. Échenle vuelo al hilacha. Explica lo de que siempre es por temas tecnológicos, psicológicos, monetarios, geopolíticos. Las cuatro razones. Esa, según yo, sí puede ayudar. Cuatro razones. Monetarias, tecnológicas. ¿Cuáles otras? ¿Se acuerdan? Y Faltan dos. Psicológicas, ¿Cuál? psicológicas, Psicológica era la última. Bueno, la última como para... ¿Y cuál otra? ¿Es geopolíticas? geopolíticas. Ahorita lo geopolítico está a tope y se confirma. Por eso me gusta esta fórmula. Te faltó la O en geopolítica. Sí, perdón. No, y Ya. psicológico. O sea, fíjense qué interesante. Enamoramos al cliente con el producto y con el activo de inversión donde va a poner su dinero, ¿no? Ya se habrá enamorado del asesoría, solamente del trato de ustedes, claro, ¿no? Eso es el primer enamoramiento es
con su trato, luego con la compañía, luego con el producto, luego con el activo de inversión donde va a meter el dinero. Son los 4 enamoramientos previos. Luego sigue, ¿cuánto me vas a dar? Entonces, que haya quedado claro antes que la renta variable varía. Luego a eso agregar los históricos favorables y luego empezar a hablar del futuro, ¿no? Como dice Lori, como dice Jess, la tendencia siempre es al alza, las economías siempre crecen. Y luego ser un poquito más, bajar ese balón todavía un poquito más y hablar de las 4 razones. Las bolsas van a seguir subiendo por razones monetarias, tecnológicas, geopolíticas y psicológicas. Si me preguntan, con esto ya contestamos hasta el cliente más, ¿cómo se dice? Pues más exigente, ¿no? Más sangrón, Más más quisquilloso. quisquilloso. Gracias. Ajá. Entonces, nada más, ya las que apagaron la cámara ya se fueron. Maripaz, Mariana y Ariana, déjenme cerrar la puerta otra vez. Yo aquí estoy. Lo que pasa es que ya hasta ahora ya llegaron mis hijos, por eso tengo la cámara apagada, pero aquí estoy. Rápidamente, nada más. Aquí estamos. Bueno, ¿quién quiere explicar, quién se anima a explicarme por lo menos alguna de esas 4 razones? Obviamente la que se anime primero va a escoger la más fácil y así. Entonces, para que se incentiven a opinar. ¿Quién me explica alguna de las 4? Yo la geopolítica, que estamos A muy ver, en eso ahorita, como sí, dices. sí. Todo, Ahorita está, todo está al 100% ahorita el sentimiento y todo, ¿no? O ok, sea, sí, mueve Trump el dedo y ya nos afecta en algo. O sea, todo eso está generando hasta caos psicológico en algunas completamente. personas. ¿Cómo explicarías la variable geopolítica y cómo la explicarías como para hacerle entender al cliente que la renta variable va a seguir subiendo en el mediano y largo plazo? Primero explicar la razón en sí y luego como argumento comercial. ¿Sí me explico? A ver, échale. Pues la geopolítica, pues eso, que, o sea, como en Estados Unidos y en donde se invierte el S&P 500 nunca va a ir a la baja, al contrario, siempre va a estar arriba, siempre va a Ah, subir. pero otra vez, primero No, empecemos por definir la razón, y sorry por ser así de pesado, sé lo pesado que estoy siendo, pero bueno, ya tenemos que... no, A mí esta de las 4 razones creo que puede funcionar para otra, como decíamos, para clientes quisquillosos, pero tenemos que hacer 2 cosas. Bueno, primero tenemos que sabernos las 4, saber explicar cada una y después, esa es la gran flojera, o sea, son varias cosas. Sabernos las 4, explicar cada una, o sea, la definición de cada una y luego, a partir de la definición de cada una, convertirlas en un argumento comercial. Esa es la lata. Pero si esto lo podemos hacer, cualquier cliente, o sea, ya no va a haber cliente que nos quiere, que no les, no sabramos, no sepamos darle gusto. Entonces, primero, ¿qué es lo geopolítico? Lore, Ujú. ¿cómo lo definirías? Y ya con esto acabamos, si quieren. o sea, lo tengo en la mente, pero ya Ya. me pusiste nerviosa como Gracias, perdón. Pues me disculpo de No, antemano. pero está bien porque pues, si me toca un cliente así está bueno, no, Pues no sí, le voy a sí, decir me sí, puse ¿no? Es que te puede nerviosa. tocar un cliente así como yo, que así mal encarado. Mis gestos no son mala onda, ¿eh? Tengo un problema con mis gestos que parecen mala onda, pero no son, ¿verdad, Monse? Monse no, No. no me va a dejar mentir. Bueno, Sí, pareces, pero eres buena onda. lo geopolítico es como lo político, pero a nivel internacional, punto. Lo político aquí en el estado de Jalisco, pues lo que le dice el gobernador de Jalisco al presidente municipal de Zapopan, eso es política, ¿no? La interacción entre políticos. Y lo geopolítico es lo mismo, pero a nivel internacional, no políticos de un pueblo, sino políticos de 2 países distintos, ¿sale? Y ahí ya podemos hablar de guerras, etcétera, etcétera. Eso es lo geopolítico. Ahora, ¿cómo gracias a eso podemos ser optimistas en los mercados? Ahí está todavía más complicado, ¿no? Por eso hay que ensayarlo. Pero ¿quién se anima? ¿Por qué lo geopolítico nos puede ayudar a argumentarle al cliente que el futuro es
rendimientos altos. El futuro es de alzas. Porque no Ajá. estoy segura, pero se me ocurre, ¿Qué? porque como es el comportamiento político a nivel mundial, el Banco Central de cada país incentivará que la gente No. invierta en cada No, país. ahí ya mezclaste con otra razón, Ah, con la monetaria, la ¿no? monetaria. O sea, ibas bien si estuviéramos hablando de lo monetario. Por eso les digo que ensayándolo sale y sí, y les apuesto que les va a servir. ¿Para quién? Bueno, pues entonces tengo otro, A porque ver. sí, porque si depende del comportamiento político del mundo, entonces, Geopolítico. geopolítico, entonces tienes la posibilidad de mover tu dinero a otro país si las cosas se ponen complicadas en donde estás invirtiendo. O sea, esa es la ventaja de invertir a nivel internacional, ¿no? O ya me fui por otro lado. No, sí, sí es otra cosa. O sea, aquí estás hablando de la ventaja de invertir en activos internacionales, en productos internacionales. Lo geopolítico es más, no sé si más simple o no, pero mm, una manera extrema de decirlo es que no va a haber guerra mundial los próximos 25 años. Entonces, no hay nada geopolítico que nos... Todo indica que no va a haber ninguna cosa geopolítica delicada los próximos 25 años, entonces podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo hoy la hegemonía, es el país más fuerte, es el país más fuerte militarmente y casualmente es el país que más promueve la inversión en bolsa. No sé si les haga sentido. Por ejemplo, la guerra ahorita en Irán e Israel, no está cayendo el petróleo. ¿Por qué? Porque Israel, aliado de Estados Unidos, es mucho más fuerte que Irán. Entonces, no hay nada incierto. La guerra la va a ganar Israel, ya la ganó Israel. ¿Está muy rebuscado o no? Se puede decir que sí está rebuscado, pero el punto es que, dado el contexto geopolítico, podemos estar tranquilos los próximos 25 años. No sé si les haga sentido, se vale que me digan que no. Díganme algo, por favor. ¿Tiene sentido o Eh, no? ¿Mandé? sería comentarles que independientemente de toda la situación, no llegaríamos a una crisis mundial, Sí, el mundo ¿no? es muy estable desde el punto de vista geopolítico, tanto Ujú. que hay guerra aquí, allá y no sé qué, no sé qué. El petróleo igual que hace no sé cuánto tiempo, el S&P en máximos históricos. ¿Cuál guerra? ¿Cuál crisis? ¿Sí me explico? O sea, Ujú. que no nos asusten las noticias. Esa es otra manera de hablar de este punto en específico. No sé Que si no estoy nos quedando más asuste. claro ahorita. Sí, ¿Sí? También es porque las empresas pues siguen funcionando con lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, utilizan los mismos recursos, disponibilidad de materias primas y siguen generando para que los países que no están en conflicto pues Sí, sigan teniendo. Entonces, yo creo sí. que del consumo mundial. Exacto. Y hasta los países que están en guerra siguen exportando petróleo, como Irán. Irán sigue exportando petróleo. ¿Por qué? Porque las bombas no cayeron en pozos petroleros. Entonces, entender lo geopolítico es entender que las noticias están siempre un poquito exageradas y nos hacen pensar que el mundo se va a acabar mañana. Y no es cierto. Está difícil el tema geopolítico, pero bueno, lo palomeamos. ¿Quién se anima con alguno de los otros tres que quedan? Perdón. tecnológicas, porque hay una constante mejoría en aplicaciones, en investigaciones de salud, en investigaciones de sistemas de TI. Sí. Entonces, este crecimiento constante y mejora constante, pues obviamente va a crear empresas con las cuales se puede invertir y siempre se va a estar ganando. Esa es quizás la razón más fácil, ¿no? La tecnología siempre está avanzando, 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 creando valor, creando productividad, creando eficiencia. Eso se ve reflejado en las bolsas como alzas. ¿Sí me explico? Sí, La tecnología de ahorita, ¿creen que va a estar igual que dentro de 5 años? Para nada, ya va a ser otra cosa que casi casi no vamos ni a reconocer. Y si va a estar mejor la tecnología dentro de 5 años, pues va a estar todo más eficiente, más rápido para algunas compañías con desigualdad, para otros países, yo sé. Pero
el nivel de sofisticación tecnológico de las compañías más grandes del S&P 500 dentro de 5 años. Va a ser algo muy impresionante. Entonces, la tecnología agrega valor y eso significa alzas en los índices, en las acciones. Esa es creo que la geopolítica creo que es la más complicada. La resumiría como que si nos ponemos a entender el mundo, no hay nada de qué preocuparse realmente. Y para muestra basta el botón de las bolsas y el precio del petróleo ahorita. No que está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿por qué el S&P 500 está cerca de máximos históricos? ¿No? ¿Por qué todas las bolsas siguen al alza si estamos a punto de no sé qué desastre? Pero bueno, eso es lo geopolítico, lo tecnológico ya lo explicó Maripaz, lo queda monetario y psicológico. ¿Quién se anima? Y nadie yo, pero las dejo que ellas hablen. Psicológico, ¿quién se anima? Bueno, el psicológico es por las emociones que afectan las decisiones. Y bueno, en situaciones de pánico, a lo mejor las personas tienden a vender más barato, no sé. Pero como argumento positivo, en pocas palabras, ¿cuál es la naturaleza humana que resulta en que en las bolsas siempre suban? El optimismo. El optimismo de Somos ganar. más optimistas que pesimistas. Somos pesimistas para opinar, pero optimistas para invertir. En pocas palabras, ¿no? Ya para no clavarnos en... ¿Cómo era tu dicho que hay ricos que opinan con Hay dinero? gente que ¿Cómo era? opina y hay gente que opina con dinero. Sí. Entonces, sí, si vamos ahí a la reunión con el cuñado que trabajó no sé dónde y que se cree muy culto y sí, la Tercera Guerra Mundial y todo es culpa de los gringos y... Eso es una opinión de alguien que no tiene dinero. Cuando tienes dinero e inviertes, opinas con tu dinero y no opinas así. Porque si opináramos así, invertiríamos sobre todo en China y en Rusia. Y la gente no invierte en China y en Rusia, la gente invierte en Estados Unidos. Y Entonces, aparte, y aparte cuando estás invirtiendo, pues siempre vas a hablar bien de invertir. Entonces, siempre tendrás claro, un argumento positivo y también psicológicamente la gente siempre quiere invertir porque siempre quiere sí, pertenecer a ese grupo de inversionistas. sí. O sea, Y cuando... luego los que no invierten o los que no tienen ni siquiera un plan de nada son los que todo el tiempo andan diciendo que no sirven, que no sé qué. A Exactamente. mí cuando me dicen es que no pagan los seguros, es que no sirven, es que siempre les pregunto, ¿tú qué tienes? Y me han contestado que nada, o sea, Sí. Psicológicamente somos optimistas. La gente que es predominantemente pesimista no puede operar en el mundo. Es gente, digo, existe gente así, desgraciadamente, estamos de acuerdo, pero no son funcionales. Entonces, somos en general optimistas a la hora de actuar. Podemos ser muy pesimistas a la hora de hablar, nos gusta hablar mal de la gente, nos gusta decir que ya se va a acabar el mundo, sí, pero a la hora de actuar somos optimistas y está comprobado, ¿sale? Y podemos darle más vueltas más complicadas, pero yo creo que con eso es suficiente. ¿Y la razón monetaria, quién me la dice? Es la más difícil, ¿no? Bueno, ya no sé si la geopolítica o la moneda. Bueno, ya la estabas diciendo tú, Monse, ¿te acuerdas? ¿La puedes retomar, please? Sí, sí, porque los bancos centrales de cada país siempre se van a encargar de incentivar la inversión en cada país. Entonces, eso es un factor que beneficia a Tal cual. a la inversión Tal cual. Y internacional. eso es nuevo, no es algo de siempre, es algo, si me preguntan, que se comprobó que funciona hace 5 años. El COVID fue la prueba de fuego y la pasó la razón monetaria. Entonces, si el cliente pregunta cuánto me vas a dar, no empezamos por las 4 razones, obviamente, ¿no? Sería un balazo en el pie. Empezamos por lo fácil. ¿Qué es lo fácil? ¿Quién me lo recuerda? Le voy a dejar de compartir. ¿Qué es la respuesta más fácil a cuánto me vas a dar? Depende de las condiciones del mercado. Bueno, esa es una después, según yo. Hay una antes. o sea, no es no sé, obviamente, pero No, esa es... es incierto, el tiempo lo va, ¿no? No, pero dentro de las respuestas prácticas, o sea, en una respuesta entre cuates, sí puedes irte por el lado de no sé y es incierto. Pero si ya estás con el cliente y lo quieres convencer y te pregunta cuánto le vas a dar, la respuesta, según yo, la más práctica es más que CETES, más que UDIs.
¿no? Según yo, esa es la más práctica, simple, pum, ¿no? Después de esa, la de yes. Depende de las condiciones del mercado. Pero cuando dices esa respuesta, si esa respuesta solita no es satisfactoria, tienes que agregarle los históricos. El S&P 500 ha dado 15% los últimos 15 años. Y si eso no es satisfactorio, entonces tienes que empezar a hablar sobre el futuro. Y ya cuando empezaste a hablar del futuro, tienes que decir cosas como que las bolsas siempre se van para arriba. Y si eso no es suficiente, la naturaleza de la economía es crecer. Todo, a nivel económico, todo siempre crece, se expande, ¿sale? Y si eso no es suficiente, 4 razones. Pero para que llegues a la necesidad de decir, de hablarle al cliente de las 4 razones es porque no sirvió ninguna de las otras. ¿Sí me explicó? Entonces la probabilidad de que llegues hasta allá es muy baja. Y quizás sea un cliente muy quisquilloso que, a ver, no sé si no me dejarán mentir, si llegan a ese nivel de quisquillesidad es porque el cliente no va a comprar, ¿están de acuerdo? Eso también es cierto. Pero bueno, si llegan ahí no le van a decir, ya te caché, tú eres de los que no vas a comprar porque estás pregunta y pregunta, pero no le vas a decir eso. Hay que darle una respuesta como la de las 4 razones. ¿Les hace sentido esa secuencia o no tanto? ¿Qué opinan? Sí hace sentido y las Sí, invito a practicarla, aunque no se la sepan de memoria, porque después ya solitas con el cliente salen. Y sí, y se nota que sabes más que el promedio de los que venden solo seguros. Si ustedes manejan bien esa secuencia, sí, de acuerdo con Monse. Y lo de las 4 razones, o sea, no, o sea, ¿qué les va a poder decir el cliente? Nada, ¿no? Por eso ensayen la secuencia, más que setes, depende de las condiciones del mercado. El histórico ha sido 15%, si quieren también nos podemos hablar luego de eso, 15% anual promedio de los últimos 15 años, y luego empezar a hablar del futuro. La tendencia siempre es al alta, las economías siempre crecen, y luego 4 razones. Las bolsas se van a ir para arriba por 4 razones. La monetaria, tecnológica, geopolítica y psicológica. A ver, puede haber otro nivel, si quieren, más alto de te voy a dar más que el mercado, pero eso ya es otra dimensión completamente distinta, luego hablamos de eso, ¿sale? Por lo pronto, supongamos que el cliente se va a quedar contento con que le digas que le vas a dar más que CETES y UDIs, ¿sale? Para no complicarnos ahorita la vida. ¿Dudas, quejas, sugerencias? no, todo súper No, bien. Buen punto. Bueno, déjenme dejo de compartir.